Comenzamos a estudiar la fiscalidad de la compraventa, el IVA. Vamos a aprender a identificar las obligaciones de la empresa respecto al IVA, reconociendo el proceso de gestión del mismo e identificando los diferentes regímenes especiales para calcular el tipo, la base imponible y la cuota del IVA. Estructuraremos el contenido en tres grandes bloques. En primer lugar, el concepto del IVA, la gestión del IVA y los regímenes especiales. Comenzamos a estudiar el concepto del IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA, o impuesto del valor añadido, es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo y grava las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por los empresarios y profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las importaciones de bienes. El IVA tiene un ámbito espacial de aplicación en España que abarca la península y las Islas Baleares. No abarca Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Para poder realizar la gestión del IVA tenemos que conocer una serie de conceptos. El primero de ellos que vamos a aprender a calcular es la base imponible. La base imponible del impuesto está constituida por el importe total de la contraprestación que se satisface por los bienes entregados o por los servicios que se han prestado. Podemos decir que la base imponible corresponde con el precio final del producto. Para calcular la base imponible es necesario conocer los conceptos que se incluyen dentro de la base imponible, como son los gastos de comisiones, portes, transportes, seguros, importe de los envases y embalajes, las subvenciones que están directamente vinculadas al precio, etc. Están excluidos de la base imponible las indemnizaciones que no constituyen contraprestación, los descuentos y bonificaciones y las entregas a cuenta pagadas en nombre y por cuenta del cliente. Existen unas reglas especiales para el autoconsumo y la transferencia de bienes. Por ejemplo, si los bienes no se transforman, la base imponible va a ser el precio de adquisición de los bienes. Si los bienes se elaboran o se transforman, será el coste de los bienes o servicios que se utilizan, el coste total. Y si el valor de los bienes presenta alteraciones como consecuencia de su utilización, de su deterioro, revalorización u obsolencia, se aplica al valor del mercado de los bienes en el momento que se efectúe la entrega. En el caso del autoconsumo de servicios, la base imponible será el coste de la contraprestación de los servicios, incluida la amortización de los bienes cedidos si procede. Y en el caso de los contratos de comisión, cuando se produzca una venta de bienes o servicios, la base imponible será la contraprestación menos la comisión. En la compra de bienes o servicios, la base imponible será la contraprestación más la comisión. Y en el caso de las operaciones cuya contraprestación se hubiese fijado en moneda extranjera, se aplicará el tipo de cambio vendedor el día que se produzca el devengo. ¿Qué es el devengo? El devengo es aquel momento en el que se entiende que se realiza el hecho imponible. El devengo puede realizarse en diferentes momentos. Por ejemplo, en el caso de las entregas de bienes, el devengo se producirá en el momento de su puesta a disposición por el adquirente. En caso de prestación de servicios, el devengo se producirá cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones que están gravadas. Y en el caso de los arrendamientos y suministros, se devengará en el momento en el que resulte exigible la parte del precio correspondiente. Otro concepto importante en la gestión del IVA es el tipo impositivo. El tipo impositivo es aquel porcentaje que se aplica sobre la base imponible para calcular el importe de la cuota del impuesto. Los tipos impositivos del IVA son tres. Actualmente hay un tipo ordinario general del 21%, un tipo reducido del 10% que se aplica a productos de alimentación,
salvo las bebidas alcohólicas, etc., productos utilizados en la realización de actividades agrícolas, ganaderas, el agua, medicamentos de uso animal, aparatos y complementos, salvo las gafas graduadas, las lentillas, viviendas, ciclomotores, flores, plantas, hostelería, bares, restaurantes, etc. Hay un tipo súper reducido del 4% que se aplica a libros, periódicos, revistas, medicamentos para uso humano, coches de minusválidos y vehículos destinados al transporte de minusválidos, vivienda de protección oficial y alimentos básicos. El resto de productos se aplicará el tipo general del IVA del 21%. También debemos de conocer qué es la cuota tributaria. La cuota tributaria se hace a partir de la base imponible y una vez que se calcula se aplicará en la factura. La cuota del IVA es el producto de multiplicar la base imponible por el tipo impositivo del IVA. Y por último, debemos conocer las devoluciones y las deducciones en el IVA. Podemos preguntarnos, ¿qué puede deducirse? Pues pueden deducirse las importaciones de IVA, las cuotas satisfechas por el autoconsumo de bienes, las adquisiciones intracomunitarias de bienes o las entregas de bienes y prestaciones de servicios que son efectuadas por otro sujeto pasivo del IVA. Puedes preguntarte también, ¿qué es necesario para que se produzca una deducción o una devolución del IVA? En primer lugar, el sujeto tiene que ser empresario o profesional, haber presentado la declaración de comienzo de actividad, iniciado la realización efectiva de la entrega de esos bienes o servicios, que sean operaciones que estén relacionadas directamente con la actividad empresarial o comercial y estar en posesión de un documento justificativo. De esta forma, no se podrán deducir las adquisiciones de vehículos de turismo, salvo los que estén destinados exclusivamente al transporte de viajeros, enseñanza de conductores o transporte de mercancía. Tampoco pueden deducirse los gastos de atención a clientes, la adquisición de joyas, piedras preciosas o alhajas y los espectáculos o servicios recreativos. Podemos preguntarnos también cuál va a ser el plazo de deducción del IVA. Pues el plazo de deducción dependerá de la declaración que se haya realizado relativa al periodo en el que el titular haya soportado las cuotas deducibles o en los periodos sucesivos, teniendo en cuenta que se realizará el plazo de deducción como máximo va a ser siempre de 5 años. Y para realizar la deducción debe ejecutarse el siguiente procedimiento. Se restará el IVA repercutido al IVA soportado. El IVA repercutido es aquel IVA que el empresario cobra a sus clientes y el IVA soportado es el IVA que se paga por los bienes o servicios contratados por una empresa o las materias primas que necesita la empresa para producir los bienes que vende. Si el resultado de esta resta es positivo, habrá de ingresarse en Hacienda la cantidad que se haya producido. Y si el resultado es negativo, se compensará o se podrá solicitar la devolución de esa cantidad a la Hacienda Pública. Existen también, y debemos de conocer, unos regímenes especiales del IVA. Los regímenes especiales del IVA se clasifican en dos grupos. En primer lugar, tenemos los regímenes voluntarios, como el régimen simplificado, el de agricultura, ganadería, pesca, objetos de arte y antigüedades o bienes usados, y los bienes obligatorios, como es el recargo de equivalencia o el régimen de agencias de viaje. El recargo de equivalencia es un régimen especial del IVA que afecta exclusivamente a los comerciantes y minoristas. Implica que a los empresarios minoristas les repercutan el IVA y el recargo de equivalencia, de forma que no van a poder tampoco deducirse el IVA soportado en sus adquisiciones.
En cuanto a las obligaciones, el empresario minorista tiene obligación de expedir factura o documento equivalente por las ventas, no siendo obligatorio la elaboración de registros contables ni tampoco el liquidar trimestralmente el impuesto. En el siguiente cuadro puedes observar el tipo impositivo que se aplicará de recargo de equivalencia a cada uno de los tipos de los regímenes del régimen general del IVA.